Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los que están mirando este video. Mi nombre es Pedro Mauricio Barrero Mora. Yo soy médico veterinario. También soy estudiante de teología. Y bueno, en este video he querido resaltar los libros apócrifos que sí menciona la palabra de Dios o las escrituras. En la palabra de Dios se mencionan 3 libros apócrifos. Ahí se encuentra el libro de Jacer, que es el libro judío de las hazañas de los hijos de Israel. En este libro se mencionan todos aquellos acontecimientos que tienen que ver con los hechos, las obras, los actos y las hazañas heroicas que hicieron todos los descendientes por el linaje hebreo, y principalmente se comenta desde el libro de Josué lo que hizo Josué con dirección de el ángel de Dios, es la teofanía de Dios, de cómo guió al pueblo, cómo lo encaminó y lo dirigió para poder tomar toda la tierra de Canaán, y cómo llegar a conquistar, a liderar y a liberar todo el territorio que después se llamaría Israel, la antigua Palestina. Este libro también después anota todas las hazañas también que hizo David, y que hizo también los valientes de la tribu de Judá, y aún también de las otras tribus que se circunscriben a la lista de los valientes que está ahí al final de Segunda de Samuel. Se denominan los valientes de David. También, sobre todo, pues ahí menciona de cómo vencieron a los gigantes que todavía había este remanente que llegó a afectar nuevamente la sangre y la genética del pueblo de Dios, en cuanto a que fueron sus enemigos, no en cuanto a que los infiltraron directamente a ellos, sino que fueron sus enemigos, y sobre todo pues se metió y sí infectó, digámoslo así, y sí se metió con la genética, sobre todo por el lado de uno de los hijos de Noé, que fue Cam. De Cam nacieron después los cananeos, y uno de los principales descendientes de Cam, que representa la rebeldía, el orgullo, la anarquía y la depravación y la perversión, es precisamente Nimrod. Y a Nimrod se le atribuye pues la construcción de la ciudad de Babel, que es la torre que pretendía construir él y todos los habitantes en su momento de la antigua Mesopotamia o Sumeria, para poder tener un contacto con el cielo y con los ángeles que estaban hacia esa región, o sea, esa esfera, esa parte de la tierra. Entonces vemos que todo esto está correlacionado en que hay un bien y hay un mal, y que hay un bien que Dios preserva, que Dios guarda, que Dios salvaguarda de muchas cosas, y que hay un mal que está preponderante allí y que se ha infiltrado y ha mezclado, y digámoslo así, como lo dice la palabra de Dios en Génesis, que ha infectado y ha inyectado su veneno y su mentira aún a la sangre, a la genética y a todo lo que ha sido naturaleza humana sana o creada. Este libro de Jacer, digamos como que no se sigue tanto, no se le hace un seguimiento, no hay como un hilo conductor como el de otros libros, sino que es un libro histórico narrativo
que sobrepasa la limitancia, por ejemplo, del tiempo de la ley, o el tiempo de las monarquías, o el tiempo de los profetas. Entonces sobrepasa todo eso y anota, es como un récord, como un libro de crónicas, pero exclusivamente de los judíos y de los hebreos, acerca de todos estos acontecimientos. El segundo libro que quiero resaltar es el que se menciona mucho en el Nuevo Testamento, que es la carta a los laodicenses. Esta carta se menciona unas 3 a 4 veces en la carta a los Colosas, en la carta a Colosenses que escribió Pablo. Esta carta hubiera sido buena, digo notable, que también hubiera sido parte del canon bíblico, puesto que esta carta aparentemente, con lo que se comenta en Apocalipsis, que si ustedes saben, pues hay 7 cartas mencionadas allí en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, que están mencionadas las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Creo que lo dije en orden, más o menos están así. 4 están en el capítulo 2 y 3 en el capítulo 3. Y precisamente esta carta que menciona Juan, que es el que escribe el libro de Revelación o Apocalipsis, que es precisamente los acontecimientos finales que son revelados, eso es lo que quiere decir Apocalipsis. Entonces, esta es la última carta, es la carta final, y yo también me suscribo a la interpretación en cuanto a que cada una de estas iglesias abarca un tiempo desde que Cristo asciende de la tierra para dejar el encargo del apostolado y la extensión del mensaje del Evangelio y la iglesia a todos los apóstoles. Entonces, de ese orden de ideas, estas cartas o estas epístolas pequeñas que están dentro del libro de Apocalipsis, entonces hacen como un orden cronológico desde que nace la iglesia primitiva, sufre todos estos tormentos, todo el horror, la persecución del Imperio Romano, y luego también cómo se mezcla el cristianismo y cómo parcialmente el gran imperialismo, la corriente de dominio y digamos que la bota militar o las armas imperialistas toman y absorben algo de este cristianismo y se convierten en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que es, como lo dice después en capítulo 17 y 18, es la gran ramera, la que trafica con todas las naciones, esa grande religión que trata de consolidarse por medio de contratos y alianzas con otras religiones y con otras naciones, y pues para nadie es de esconder que precisamente se representa y se expresa y se evidencia en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Entonces, esa lectura de las iglesias de Apocalipsis hay que tomarla de esa manera, en que es una lectura cronológica de la historia del tiempo de la iglesia cristiana en la tierra. Y es muy interesante la última en la que estamos, que es una iglesia totalmente apóstata, es una iglesia que es rebelde, es una iglesia que es anarquista, que, como lo dice ahí, dice que no tiene ninguna necesidad aparente de ninguna cosa moral o una enseñanza o una instrucción o una orientación moral y espiritual, sino que se ha enriquecido y que ya tiene todas sus necesidades satisfechas, ya
tiene todos sus requerimientos y todos sus vacíos, digámoslo así, materiales ya llenos. Entonces, que no tienen necesidad de absolutamente nada. Y pues es esta iglesia que ha caído en ese rol de que precisamente, supuestamente, al tener satisfechas todas sus necesidades, entonces que no hay necesidad de nada más. Y la respuesta cruda, crítica, radical y 180 grados opuesta es la de Dios por medio de Juan. Ahí escribe él que el ángel le dice: y no ha visto que usted, que esta iglesia es una pobre, miserable, desventurada, ciega y desnuda. Es decir, que está ausente y carente de toda sabiduría, de toda moralidad y sobre todo de toda búsqueda espiritual. Digo, esta carta a los laodicenses hubiera sido interesante porque aparentemente entonces nos comenta de una iglesia que también le da mucha más importancia a la riqueza material, al culto, digamos, al cuerpo, a la vanidad, a las cosas que son pasajeras y no a las morales y espirituales. Y seguramente de pronto tendría algún reclamo, algunas cuantas observaciones de parte de Pablo en cuanto precisamente a la necesidad moral, a un reclamo más o menos parecido a lo que le hizo, a lo que Juan le hace a la iglesia, a la primera iglesia, que es la de Éfeso, la de Efesios. En ese discurso, en esa verbalidad, en esa oratoria en la que maneja que más bien arrepiéntete y levántate donde estás y no descuides tu primer amor, ese primer amor en el cual Dios Cristo nos hace reconocerlo a Él y mirar siempre las cosas eternas solamente por medio de Él. Y el libro que quiero resaltar en esta charla, en esta comunicación, es el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro muy clave, lo menciona específicamente el Nuevo Testamento en Segunda de Pedro y en el libro de San Judas, que son libros que hablan precisamente sobre hechos que van a ocurrir en estos últimos tiempos, que van a pasar sobre todo en cuanto a juicio y en cuanto a todas las cosas que están preparadas para desencadenarse por la incredulidad, por la rebeldía, por la ignorancia voluntaria, que también es, digámoslo así, es una gran forma de desobediencia, que o es ignorancia voluntaria o incredulidad, y que todo este tipo de cosas van a ser castigadas, pues sobre todo con todos los pecados que vienen conjuntos, que es como volver a los tiempos prediluvianos, que es que no le importa a nadie la moral de lo que son las cosas eternas, las cosas que son espirituales. Entonces, de que van a venir esos tiempos ahora para acá en los días de juicio. El libro de Enoc, entonces, evidentemente, como su nombre lo indica, fue escrito por Enoc. Enoc es el séptimo desde Adán, y Enoc hace parte de uno de esos dos personajes bíblicos, los cuales no murieron o no pasaron por todo el proceso que todo el ser humano, como cualquiera, tiene que pasar, como lo dice Hebreos 9:27, que está predispuesto, preparado para todos nosotros que muramos una sola vez, después de esto el juicio de salvación o de condenación para cada uno. Y así como también lo dice ahí que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y volverá por segunda vez sin relación con el pecado, para únicamente salvar de juicio a los que le esperan o los que creen y confían en su nombre, y confiamos en su nombre. Entonces,
recapitulando ahí precisamente el libro de Enoch, entonces viene por uno de estos personajes que no pasó por la muerte. El otro personaje es Elías, quien también fue traspuesto, y mire cómo particularmente la palabra de Dios vuelve a tomar el espíritu de Elías en Juan el Bautista. Y ahora si usted lee después Apocalipsis capítulo 11, vuelve y toma el espíritu de Elías en uno de esos dos testigos que van a venir en el tiempo de tribulación, cuando comience el día de la ira de Dios, que aparentemente ya está muy próximo, quizás quedan unos 18 a 19 meses. Eso es como lo clave de este tiempo que estamos haciendo, esto que es junio, mitad de 2017. Entonces hay que pensarlo bien. El otro testigo aparentemente es el espíritu del otro personaje, que sería Enoch, porque ahí lo dice en ese mismo capítulo que son de los dos personajes vivientes humanos sobre la tierra que no han pasado por muerte o que no durmieron. Enoch, como ya lo había comentado, es el séptimo desde Adán, desde el linaje que Dios, nuestro Señor y Dios Padre, quiso preservar desde el principio. Entonces está Adán, Set, Enos, Cainán, Mahaleel, Jared, Enoch. Entonces Enoch es el hijo de Jared y es el padre del que vino a ser el personaje que tuvo más longevidad, duración y expectativa de vida en la tierra, Matusalén. Y Matusalén tuvo a Lamec y Lamec a Noé. El libro de Enoch es muy importante para conocer las órdenes, los principados y los gobiernos angelicales, y conocer que mucho más allá qué fue lo que pasó, qué fue todo eso que pasó para que se cumpliese lo que está escrito ahí en Génesis 6. Génesis 6, 5 y Génesis 6, 6, cuando habla la sentencia de Dios Padre y los ángeles, los mensajeros santos de Dios, le traen el mensaje de agonía, de dolor, de espanto y de horror de parte de los seres humanos naturales acá, que eran masacrados, que eran degollados, que eran triturados, aplastados por esta otra aparición de seres no humanos, sino infiltrados dentro de la naturaleza humana, que fueron los gigantes. Entonces ahí dice que precisamente, y todo pensamiento del hombre, y el acontecer de la humanidad en ese tiempo era que todo pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Ese pensamiento prediluviano es el que está llegando a estos tiempos. Está llegando a la gente del común, está llegando a la gente que uno ve por la calle. No hay ningún temor de Dios, no hay ninguna moralidad, no hay ningún respeto. Se está viendo en las generaciones nuevas, y sobre eso pues ya va a venir muy de punto y muy al lugar el día de la ira y del juicio de Dios. Por eso dice el siguiente versículo, que es el Génesis 6, 6, que entonces Dios se arrepintió de haber hecho la naturaleza humana y dejarla plantada sobre la tierra, sobre todo por las consecuencias que tuvo, porque lo que pasó, que fueron las consecuencias desde Génesis 3, cuando el ser humano equivoca y erróneamente y ignorantemente se aparta de guardar lo que la palabra de Dios le había indicado, y elige entonces tomar el mal, o tomar el conocimiento a su propia cuenta y tratar de manejarlo a su manera. Si nosotros como seres humanos nos abocamos únicamente a vivir de una manera sin reglas, sin ningún parámetro, sin principio, sin valor, sin base o fundamento,
Entonces pues evidentemente vamos a vivir en anarquía. Y fuera de anarquía pues vamos a vivir de una manera miserable, de una manera como lo dice la lectura acerca del pecado de la reforma, ya que pues yo estudio un poco de la teología reformada y soy en parte de esa corriente. Entonces de vivir como unos depravados totalmente, la depravación total. Y eso es lo único que puede manifestar el hombre. Lo que dice ahí en Romanos 3:23, que todos pecaron, todos pecamos y están destituidos, estamos destituidos de la presencia y el privilegio de estar con Dios. Entonces, la clave está en también lo que dice Pablo después en los subsiguientes capítulos de Romanos, en precisamente en si alguien confiesa con su boca y cree con el corazón que Jesucristo es el Señor del universo y el Dios, sobre todo Dios en minúscula de este mundo, entonces será salvo. Todo aquel que invoque el nombre de Cristo, el nombre de Dios, será salvo. Lo dice ahí en Romanos 10:9, 10 y 10:13. Entonces, describiendo este libro de Enoch, pues evidentemente hace un gran llamado de atención a lo que va a suceder, pero sobre todo con las órdenes espirituales y angelicales. Es interesante porque él abre un panorama de lo que pasó con las creaciones angelicales, porque pues también son seres creados igual que Satanás, que quiere decir adversario, o diablo, que es falso acusador, es la misma naturaleza. Entonces lo que quiso fue, en su naturaleza rebelde, fue pues rebelarse precisamente, y en su soberbio orgullo, arrogancia y altivez fue tratar de llegar a ser un papel supuestamente de Dios, pero no lo llegó a ser, obviamente, y supuestamente de creador, que tampoco lo ha llegado a ser, y lo que hizo fue infiltrarse, como lo dice ahí, que los hijos de Dios, que en ese idioma original se traduce, y el libro de Enoch nos lo esclarece, que esos hijos de Dios corresponden a ángeles que tomaron el término de la rebeldía, se apropiaron de ese sentimiento, de esa emoción de ir en contra del Creador, y entonces dice ahí que y los hijos de Dios entonces miraron hacia la tierra, miraron hacia las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres. Eso lo aclara mucho y lo describe muy bien el libro de Enoch. Ahora, antes, como es un ser creado, se llamaba Luzbel, y Luzbel pues precisamente quiere decir portador de luz o mensajero portador que lleva la luz. Y él tenía, como lo dice ahí sí los profetas en Isaías 14 y Ezequiel 28, Ezequiel 27 y 28, que lo describe muy bien, y él tenía una misión muy especial de llevar a cabo o de ser el personaje que llevaba, que hacía la primicia, que llevaba la primera orden o que llevaba la pauta en cuanto a la adoración y la música y todo lo que incluía todo ese orden de melodía y armonía para alabanza de Dios. Cuando nosotros analizamos y estudiamos bien todo el fenómeno de las modas, todo el fenómeno de los personajes famosos y sobre todo de la gente que hace parte del mundo de farándula, de la música, actores, actrices, pues principalmente la música es la que más ha sido afectada y por la que más se lleva fácilmente, se transmiten y se comunican sensaciones, emociones y afectos espirituales bajos, carnales, pasionales, o que son totalmente perversos o que apelan únicamente a un sentimiento carnal
un sentimiento mordaz o a un afecto falaz. Y eso es despreciar las cosas que son eternas, las cosas morales y espirituales y lo que lleva vida, transmite vida y que son eternas. Entonces vemos que también por ahí, precisamente en estos últimos tiempos, sobre todo, pues arrastra a gran parte, a la gran mayoría de la humanidad. La gente dice que eso que importa, que eso que va a tener importancia. Pero si usted se da cuenta, como desde mediados del siglo pasado, de mediados del siglo XX, se ha avanzado mucho entre comillas, un avance exagerado, pues uno de la tecnología, y eso sí tiene que ver con una revelación de conocimiento especial que Dios ha permitido y que también Daniel lo menciona en el capítulo 12, el capítulo final de Daniel, que es y la ciencia aumentará al extremo al fin y la gente correrá en afán de aquí para allá, de allá para acá, estando en sus quehaceres, estando en su búsqueda de sus propósitos, de sus egocentrismos y de su orgullo. Todo eso pasará en los últimos tiempos y es lo que está pasando en la actualidad. Por ejemplo, cada año se ve aún mucho más. Y lo otro también que se nota es que lo que dijo el Hijo de Dios en los tiempos de juicio, que si estos días no fueran acortados, aún nadie sería salvo. Vemos que aún muchas veces, sea Hijo de Dios o no, pues para cualquier ser humano se evidencia, se manifiesta que precisamente a veces el día no alcanza para hacer todas las cosas, actividades y las rutinas de agenda que se hacen para cada persona. Bueno, sin salirnos tanto del contexto, entonces me devuelvo nuevamente a cómo la música, que precisamente era uno de los aspectos a los cuales este ángel Dios le había conferido responsabilidad y administración. Entonces vemos que precisamente este es uno de los aspectos que más ha afectado a la humanidad y ahora pues tomando en cuenta el nombre que Enoch le comenta ahí, nos comenta, perdón, ahí es el nombre de un ángel que es el que tomó para identificarse porque prácticamente tenía un orden o una administración principal sobre otros ángeles. Al revelarse se hizo llamar ya o se llamó Chemhaisa y Chemhaisa entonces es mencionado también en muchas apariciones ovnis o UFOs en inglés o extraterrestres. Y acá pues nos dice, y por la experiencia mía que contaré el testimonio si Dios me permite y si Dios me guarda en unas horas próximas o en otro video, que precisamente todo este nombre que se le da a estos tales alienígenas o aliens o extraterrestres o seres que son venidos de fuera no son nada más y nada menos que únicamente huestes, principados y potestades de ángeles caídos. Y estos ángeles caídos están en esta dimensión de tierra creada y en la quinta dimensión, que es el segundo cielo, y de allí es donde ellos han construido sus nichos, han construido también escondites, han construido entre comillas sus hábitats, y son los planetas que circundan la Tierra y principalmente la Luna, el lado oculto de la Luna, Marte, Venus, Júpiter y también gran parte de los asteroides o aerolitos que circundan el trayecto entre Marte y Júpiter. Entonces ese cinturón de asteroides correspondía a un planeta y ese planeta fue destruido por la, digámoslo, improvisación, anarquía y rebeldía de estos seres inmundos que fueron a este lugar y lo que hicieron fue destruirlo. Ahora, el propósito de ellos es también, si no consiguen su supremacía o su
absolución en cuanto al derecho de gobierno de este mundo, y el cual se les va a quitar, es precisamente destruirlo. ¿Qué más quiso decir el Hijo de Dios? Precisamente la verdad acerca de ese ser inmundo. Es mentiroso, es padre de mentira, y solamente él y su séquito roban, matan y destruyen cualquier propósito de vida, de creación y de buena intención que se tenga acá en el sentido moral y espiritual humano. Bueno, ahí Chenhaisa entonces se comenta, los 10 primeros capítulos comentan cosas muy importantes e interesantes. Entonces ahí habla de los nombres de otros ángeles principales que hicieron parte de esa rebelión. Se comentan de nombres como Sahariel, hay otros nombres como Azazel o Asiel, que también están mencionados ahí y que están precisamente relacionados con nombres que el pueblo de Dios, cuando Dios le confederó, digamos, a la tribu de Leví esa orden sacerdotal especial para que llevara a cabo esos procesos de holocausto, de sacrificios de expiación y sacrificios de paz, precisamente cuando hacían un sacrificio especial por el pueblo y por la nación de Israel, por los mismos sacerdotes, elegían un cabro para uno llevado a ser en sacrificio de expiación y de paz, y el otro para llevarlo al desierto, y le colocaban el nombre de Azazel. Y qué casualidad que es el nombre de uno de estos ángeles principales que llevaron y arrastraron a la caída de los otros ángeles. Entonces el libro de Enoch sí nos habla de que obviamente ahí va a haber un juicio que va a comenzar con ese día, el gran día del Señor, que se denomina también el día de la ira de Dios, que se denomina también el día del el día final, digámoslo así, de la paciencia para este tipo de entidades, de seres y de criaturas abominables. Entonces Enoch no hace un comentario mayor en cuanto a los seres humanos, como si Pablo y el Hijo de Dios lo menciona para quienes no creen, o sea, quienes no creen ya han sido condenados. Y hay 8 ítems, ahí está escrito en Apocalipsis 21:8, en cuanto a las personas, en cuanto a los seres humanos que sí van a recibir esta condenación especialmente. Dice ahí que todos los cobardes e incrédulos, los que son abominables y homicidas, los que son fornicarios, hechiceros y idólatras y todos los mentirosos. Entonces ya vemos que ahí está abarcando unas caracterizaciones y unas tipificaciones específicas en cuanto a las conductas manifiestas de estos seres humanos que no han querido creer en el mensaje del Evangelio y en el nombre de Dios por medio de Jesucristo y en toda la salvación que nos trae Dios por medio de gracia. Ahora también complementar ese parámetro de juicio a la humanidad, que hago un paréntesis acá, porque pues Enoch nos habla más de los órdenes angelicales. Entonces Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, nos dijo ahí en esa conversación muy interesante con Nicodemo, desde Juan 3:15 al 18, de que él vino y él se acercó como el mediador para que nadie se perdiera, sino que para que el mundo, la gente que le conociera, fuera salvo por él. Entonces por eso después le dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree, el que cree en el Señor Jesucristo, entonces sea salvo y tenga vida eterna por medio de él. No lo envió Dios
a Jesucristo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo, todas las naciones conozcan de su nombre en su idioma, en su dialecto, en su lenguaje común y particular, y para que el mundo sea salvo por él. Pero dice, el que en él cree, ya eso lo dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, que quien se rehúsa a creer, o quien aún también apóstata, como pasa en estos tiempos de esta iglesia apóstata, que es la que estamos viendo, que es la Odisea, retomando el término, entonces precisamente ellos ya han sido condenados, ya han sido juzgados, ya han sido sentenciados. Entonces entra en ese orden de condenación, igual que los órdenes angelicales. Cuando Cristo habla en sus últimos discursos, porque el Evangelio de Juan es interesante que también usted lo lea bien, lo tenga muy en cuenta, que lo tantee muy bien, pues ahí en el capítulo 16, entre el versículo 8 y el 11, entonces él dice precisamente que él ya está en su término, que él tiene que ir en pos de ese sacrificio, en pos de tomar esa copa, de pasarla por todos los seres humanos creados y aún por toda la creación, y dice que entonces el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y dice ahí que hay tres ítems: de pecado, justicia y de juicio. De pecado, por cuanto dice ahí, no creen en mí. Entonces está la primera premisa, que es la incredulidad, y está incluida en las que después menciona Juan en Apocalipsis. De justicia, por cuanto él vino acá a hacer precisamente justicia, a ser un Dios en manifiesto justo, y a cumplir precisamente en él toda la palabra de Dios, que es que él ya iba a cumplir todo su ministerio, el principio, el inicio, el comienzo de la iglesia de Dios, y que las puertas del infierno y del Hades no prevalecerían sobre ella, así como lo escribe que la luz no prevaleció, que las tinieblas no prevalecieron sobre la luz, como lo dice ahí en Juan 1 capítulo 3. Y también nos dice que de pecado, de justicia y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, es decir, quien se rebeló, quien llevó a todos los seres angelicales y a humanos a anarquía, inmoralidad y a todas las consecuencias del pecado, a tener todas estas religiones, a esta idolatría, a toda esta mentira, todo este montaje de mentira, entonces a ser condenados. ¿Por qué? Porque ya han sido condenados, ya han sido juzgados y ya han sido sentenciados desde lo que pasó precisamente al principio de la creación con este tipo de criaturas, al ver el término de la creación de este planeta. ¿Qué más? Entonces volvemos a los términos del libro de Enoc, y Enoc también tiene una parte muy especial entre el capítulos 10 al 20 para comentar cómo fue de especial el nacimiento de Noé. Y si usted también gusta, a través del correo del email, mi email es espiritudeverdad76@gmail.com. entonces si me escribe, yo le puedo compartir un material que yo escribí acerca de las genealogías y cronologías y cómo la historia de la humanidad se circunscribe en lo que nos dice el libro de Dios, que es las Escrituras o la Biblia, y que precisamente no se sale de los términos y de los parámetros bíblicos, y desnuda, pues quiebra totalmente todas las mentiras, toda la imposición y hasta la locura, digamos, que dice como lo dice Pablo en alguna parte, la mal llamada ciencia, que es de que supuestamente hay millones, que venimos de las amebas, que venimos de un coacervado, que venimos supuestamente de un charco, de unas porquerías. Eso no tiene nada que ver con la vida, ni con la justicia, ni con la piedad, ni con lo que Dios manifestó en las Escrituras.
Entonces, para que la gente deje de creer toda esa sarta de mentiras, que es la evolución, que es la teoría de las especies, que dos criminales de la humanidad como Darwin, Marx y también los subsiguientes vinieron a infiltrar y a ser parte del juego y del papel de las mentiras de Satanás en este mundo. Entonces vemos cómo ahí, precisamente por la caída del hombre, había una longevidad y una expectativa de vida en esos patriarcas, en ese primigenio linaje humano bastante largo, una expectativa de vida de entre 600 hasta casi 1000 años. Y como el nacimiento de Noé fue algo muy especial, y al corte de precisamente el día en que ya Noé, uno pues su labor de unos años extensos, largos y duraderos de construcción del arca, pues que en esos tiempos para una persona y su familia pues llevó décadas de construcción. Entonces cuando ya llegó al término y Dios le permitió preservar por parejas los animales que quiso que preservara, hacían parte de la creación primigenia y eran los animales pues naturales, sobre todo pues mamíferos, terrestres, aves y de otra naturaleza, rastreros también o reptiles, conservarlos para por la posterior vida del planeta en esta tierra. Entonces vemos que todavía, él comenta ahí que todavía estaba vivo su papá Jared, que él luego llegó a morir, y Lamec, Matusalén y Lamec, y el niño Noé, digamos así, que había sido tan especial su nacimiento y que por qué en él brillaba esa luz tan especial. Entonces Enoch fue y le preguntó hasta su padre Jared y le dijo que precisamente porque Dios lo tenía para un mensaje, para un propósito, para una encomienda muy especial en nuestro planeta, y que era la preservación de la sangre del linaje que Dios había predicho, y para castigar todos estos seres inmundos que habían creado esta digamos partida de ángeles caídos en la humanidad. Como lo dice un investigador de misterios que le doy el crédito, Alberto Canosa, indudablemente Satanás o el diablo y estos principados y potestades que son los tales ovnis, entre comillas, han venido aún a estos tiempos a tomar mujeres para producir ese daño aún que se causó al principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este tiempo, en un mundo que es creado, y este mundo es limitado, es físico y es finito. Esto tiene 4 dimensiones. Las dimensiones físicas, que llevan hasta el volumen en 3 dimensiones, y la del tiempo, que está corriendo y que dejará de existir una vez nosotros nos veamos la naturaleza verdadera que somos espiritual y el alma viviente que Dios creó. Entonces estos seres que circuncidan están en el segundo cielo, sobre todo están en el segundo cielo, que es el firmamento nocturno que se ve, y son seres que no están sujetos o limitados a esta dimensión, sino que pueden traspasarla y pueden llevar a la otra, y pueden también llevar a otras dimensiones del tiempo de esta creación. Entonces por eso también ellos hacen y deshacen, digámoslo así, en su propósito de denigrar y de transgredir la sangre, la genética y la creación divina en este planeta, como es la humana. Entonces vemos allí que precisamente una de esas misiones de ellos es precisamente raptar, llevar este tipo de mujeres, y sobre todo pues digo por los testimonios que he escuchado de las mujeres que han sido abducidas, es terrible, es tenebroso, es tétrico, es horripilante las cosas que le han hecho a ellas,
y cómo quedan marcadas de por vida y cómo también ellas hasta ven estos seres que son híbridos, que son esa mezcla, incubados para el propósito del mal de ellos. Bueno, entonces volviendo a este paralelo que hace ahí Enoch con el nacimiento de Noé, entonces, y haciendo también una coordinación con lo que yo escribí en cuanto a genealogías y cronologías, entonces precisamente a ese tiempo estaban aún vivos Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Entonces, primero pues evidentemente al transcurrir de los años murió Jared. Enoch, él fue traspuesto, pero tiempo después, pero él nos comenta ahí que aún antes de Matusalén murió su hijo, paradójicamente, que fue Lamec. Lamec murió un poco antes de que ya fuera el último día en que Noé y su familia subirían la última carga de parejas de animales para preservarlos de la inundación o el diluvio, que fue precisamente el castigo para todos los seres creados en ese tiempo por la maldad que se había dispersado y diseminado por medio del daño a la genética, la sangre y la naturaleza humana. Entonces, cuando se cumplió ese día, precisamente ese mismo día en que Noé estaba haciendo ya lo último, ese día murió Matusalén. El día en que murió Matusalén fue el día en que se cerró la puerta del arca de Noé, especialmente. Y ese día, precisamente, fue el día en que entonces comenzó el diluvio. En la tierra nunca había llovido. La tierra se sostenía únicamente precisamente por ese intercambio de una temperatura muy homogénea en toda la tierra que no descendía a menos de a temperatura de refrigeración y no aumentaba mucho más allá de la temperatura corporal misma del hombre. Entonces se mantenía en esa temperatura ideal, en esa temperatura de vida, en esa temperatura que digamos en términos de microbiología son de los microorganismos mesófilos, de que precisamente se estuviera preservando la vida. Pero pues lamentablemente en esos primeros 6 capítulos de Génesis, donde primero pues el capítulo 3 se da la caída por medio de creerle más a la mentira, al veneno de muerte y a la inmundicia que estaba revelándose por medio de este ángel caído ahí a la mujer, y por medio de las consecuencias que después también tuvo toda la mezcla, la hibridización, la manipulación de la naturaleza y de la sangre humana por medio de estos ángeles caídos y del propósito maligno de Satanás, por la envidia y por el falso testimonio de él de hacerse creer, pasar y enaltecer como Dios. Así como lo dice ahí, si alguien quiere escudriñar mucho de la naturaleza de los sentimientos, emociones y afectos bajos, malignos e inmundos, ahí están más especificados en Isaías 14 y Ezequiel capítulos 27 y 28. Entonces, sin irnos más allá, precisamente pues el libro de Enoch, resaltando el libro de Enoch, que es el que quiero resaltar en esta conversa, en este comentario, es el que más nos amplía y nos ilustra acerca de toda esta naturaleza angelical y de cómo al principio hubo 200 ángeles que se llaman vigilantes, que ellos hacían parte precisamente de los que observaban esta creación. Entonces quizás el alimentar esa envidia y esa codicia y esa avaricia sobre lo que Dios había hecho bien, entonces los llevó a ellos a esto y a una condenación perpetua, a separarlos completamente de la dimensión, que es la dimensión de Dios, y de obviamente del tercer cielo. En la parábola, que es una historia real, es un
del rico y Lázaro, un rico del tiempo de Jesucristo, precisamente ahí habla de que hay esa dimensión que no se puede pasar, que nada puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá, y que es una cima, pero es una cima no con C sino con S, es una cima de dimensión, de una extradimensionalidad, que nadie la puede manejar, solamente Dios Padre la maneja. Igual que el día que se desencadene, precisa y específicamente el día de la ira de Dios, que es el día del Señor, llamado por muchos de los profetas, mayores y menores de la Biblia, y que es el día del juicio. Bueno, ahora, y volviendo al punto, entonces, en esos momentos de que, de esa, como lo hago también yo en mi lectura del libro de genealogías y cronologías, precisamente hay ese orden de rebeldía, acá ese orden de dolor, de crimen, de humillación, de ignominia aquí en la tierra. Entonces, precisamente Dios, por medio de sus arcángeles y ángeles fieles especiales, que son todavía la mayoría, llevó ese mensaje, uno, al Creador para alertarlo de eso, y pues evidentemente ahí está comprometido un nombre como es Gabriel. Gabriel es el mensajero. También están otros nombres de arcángeles que lo confirman, que es Miguel, que es el arcángel de protección, de guardia y de defensa. Está otro arcángel que es el arcángel Uriel, que es un arcángel también que comunica con la humanidad. Y otro arcángel que es el arcángel Rafael. Y hay otros órdenes de arcángeles, pero hay unos que también fueron Sariel, que fue especialmente enviado a esos ángeles rebeldes para decirles que ellos no tenían ningún tipo de, digámoslo así, de esperanza de perdón o de centímetro de conciliación, de ningún punto de quiebre y de ninguna manera, y que ellos estaban destituidos totalmente de la gloria de Dios, y que ellos estaban totalmente aparte y distanciados de cualquier obra de creación y de cualquier naturaleza de preservación. Entonces el libro de Enoc, y Enoc mismo, por ese privilegio especial de andar con Dios, nos dejó escrito este libro, que para mí es muy valioso, que es muy argumentativo precisamente en cuanto a las órdenes angelicales, a las órdenes especiales. En los subsecuentes otros capítulos habla precisamente de cómo Edén y cómo ese paraíso en la tierra estaba lleno de esos frutos especiales, de esa creación especial. Y si usted se da cuenta, toda la hierba verde y toda planta primaria que Dios creó existió aún sin la luz primaria del sol. Perdón, si usted prueba también, como lo he hecho yo muchas veces, muchas plantas o mucho forraje aún crece sin necesidad de luz de sol, sino aún con una tenue luz, o solamente por el metabolismo, con el metabolismo respirativo de oxigenación, que es el que usaban las plantas. Es decir, que no es el de oxidación nuestro, sino es el contrario, obviamente, que es el de oxigenación, y el metabolismo de la toma del líquido, que también obviamente si lo hacen, pueden salir adelante. Yo les quiero mostrar como una plantica. Esta en particular me ha germinado y ha crecido prácticamente sin luz, en oscuridad, y ahí la tengo en las sombras, la tengo más bien con muy poca luz, y la plantica germina, crece, y me lleva apenas lo que ha durado quizás este año largo, desde final del año pasado, es decir, lleva unos 6 a 8 meses
6, 7, 8 meses, no me acuerdo exactamente, pero mirad cómo ha crecido, cómo se ha mantenido y cómo sin mucha luz ahí ha germinado. Y tampoco se seca y tampoco se muere, o sea, si uno la mantiene con su hidratación y con sus requerimientos de necesidades básicas satisfechos, pues no hay ningún inconveniente. Entonces, volviendo a ese tiempo especial que nos describe y nos amplía Enoch en ese panorama del prediluvio, en ese panorama de los tiempos bíblicos de los patriarcas, de los primeros patriarcas, entonces vemos que la creación fuera antes de la maldad y fuera de la influencia diabólica, satánica e inmunda, de maldad y de muerte, pues había una creación perfecta, había, y para mí yo estoy en ese punto, que la dentadura del ser humano es más una dentadura omnívora, herbívora que carnívora, porque evidentemente nuestros dientes, yo que lo digo por la carrera, no se parecen para nada a la de los carnívoros, que son dientes en sierra, que son dientes en fila y que son dientes que se entrecruzan entre sus colmillos, y sus terminales son aún los premolares y los molares terminan en sierra, terminan como si fueran los colmillos, los caninos. Entonces pues no tiene sentido, nosotros no tenemos esa dentadura, no es una dentadura así. Y si vemos, y lo comentaré de pronto también en otro video también para resaltar, que es en mi testimonio, cómo la diferencia de las pupilas de los seres creados es diferente también, y se manifiesta la maldición, la caída. No lo dice, pero el Señor se me hizo sentir en el corazón, evidentemente, que la manifestación de la pupila de vida es una pupila redonda, es una pupila en la que Dios preservó su naturaleza creadora, en la que Dios guardó su obra de vida, de naturaleza de creación. Es una pupila redonda, es una pupila normal, que es la que llevan la mayoría de los seres creados, de los mamíferos. Si usted ve los carnívoros, los herbívoros sí no, pero los carnívoros sí la llevan, los primates, el ser humano, las aves, todas las aves lo tienen así. Y dentro de los reptiles hay una diferenciación especial, ¿sí? Si vemos los que son quelonios, los que hacen parte de las tortugas, y los saurios, estos llevan la pupila redonda, la llevan redondita. Y si vemos dentro de las órdenes de los ovidios, de las serpientes, las constrictoras también tienen la pupila redonda. Pero la pupila de maldición, o esa naturaleza decaída, esa naturaleza de ser un ser como irracional o aberrante, como de naturaleza de transgresión, transgresora, perturbadora o pervertidora de la naturaleza de bien, llevan esa pupila que es en forma vertical y termina en una vertical aguda. Y esa pupila dentro de los reptiles se manifiesta y la poseen la orden de los Cocodrilidae y la orden de los caimanes, la Caimanidae. Y también, particularmente dentro de ese animal en que se expresó y se manifestó y se evidenció Satanás, el adversario, el falso acusador, y que es la serpiente, el orden de las viperinas, o las serpientes que cazan con veneno. Y de ahí un paralelo muy importante en que el veneno es mentira y la mentira es veneno. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta, y como lo digo en otros videos, pues el que lo entendió, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu ya dijo y dice a las iglesias, y que nos ha revelado por medio de su revelación especial, que es su palabra, a cada uno de sus hijos. Entonces, si vemos ahí hay algo especial ahí también, en la naturaleza creada de los humanos. Y no les digo más acerca del origen de
de la especie del felino del gato. El gato es un ser creado, no por Dios, es un ser híbrido que se creó desde, entre comillas, los dioses del antiguo Egipto. Entonces es un ser que también lleva esa pupila, es una pupila de maldición, de condenación, pero pues como ser humano responsable y además por la carrera que conlleva, pues obviamente son seres que merecen nuestra atención, nuestra preservación de vida y nuestra salvaguarda en cuanto a su salud y su bienestar. Pero en ellos también se ve esa naturaleza deforme en esa pupila de caída y de maldición. Porque nada de lo que proviene de Dios tiene naturaleza caída o naturaleza de transgresión o de perversión. Y el otro orden de animales que entran ahí es el orden de los herbívoros. Los herbívoros, quizás por esa delegación de función que Dios dio con la caída, que era el ser animales objetivos de sacrificio, conllevan esa pupila vertical pero que termina en curva. Una pupila vertical que termina en curva, es así. No termina en hoz aguda. O sea, no es una hoz, sino es como una semillita, como un gusanito curvo. Esa es la pupila que manejan los herbívoros. Y yo interpreto, y el Señor me hace sentir en el corazón, que era precisamente los animales que estaban dedicados para ser ofrecidos en mediación y en sacrificio por los pecados de la humanidad. Porque si usted lee bien las escrituras, no es que Dios sea un Dios sanguinario ni nada de eso, sino que todo lo que sucedió después del tiempo de la caída y aún después que vino el diluvio y se preservó el linaje de la humanidad, era que precisamente se tendría y se tuviera que derramar sangre de alguien inocente para la preservación y expiación del pecado de otro. Y ese otro pues principalmente era un individuo humano, era un sujeto humano. Entonces por eso Dios había preservado de esa manera y había ordenado de esa manera también ese tipo de animales para eso. Entonces ahí si usted ve la pupila de una cabra, de una oveja, de una vaca, de un caballo, de un buey, pues tiene esa pupila de esa manera. Aún los seres herbívoros, que son herbívoros salvajes, también la tienen así. Enoch también nos hace una descripción muy especial, pues como les comentaba, de todo el orden vegetal y de las plantas, y comenta ahí que precisamente había esos árboles preservados y con un fruto muy especial para que las personas, habitantes de la tierra todavía de esos tiempos, antes de que vinieran estos seres malignos, aún estos híbridos, a destruirlos, para preservarles la vida, y que comiendo el fruto de estas plantas, de estos vegetales, tuvieran precisamente esa prolongación y quizás también la explicación de por qué tuvieron esa capacidad, esa condición de longevidad y expectativa de vida tan larga, porque tenían a su mano y a su alcance todavía no el paraíso terrenal ni no el jardín del Edén, porque ya estaba salvaguardado y Dios lo apartó y lo extrajo de este mundo de creación, sino que todavía en las zonas obviamente naturales de la tierra había germinación y había expresión y evidencia de este tipo de plantas. Ahora, a mí me parece muy especial, por ejemplo, que ahí se menciona el cardamomo. Yo uso el cardamomo ahora muy comúnmente. El cardamomo tiene unas funciones muy especiales y se los recomiendo a ustedes que también los usen porque es un antiséptico bucal, es una semilla que extermina bacterias que son nocivas, que tiene una función microbiogermicida y ayuda a letalizar todas estas poblaciones de microorganismos que causan infecciones bacteriales principalmente digestivas y bucales. Entonces es un antiséptico bucal, es un tónico digestivo, es un antifermentativo. Si usted presenta muchos gases se los ayuda a evacuar. Y también he visto que también tiene algo de efecto anticoagulante y antiinflamatorio. Es algo potenciador en esa naturaleza, en esa indicación. Entonces es un fruto muy interesante que también lo menciona el libro de Enoch, al igual que también menciona pues los muchos frutos y que también menciona principalmente las semillas. Hay muchas semillas que son amargas, pero estas semillas que son amargas yo también he descubierto que conllevan un efecto antiinflamatorio
y anticoagulante muy especial y pues puede ayudar mucho en cuantas enfermedades que tiene el ser humano, que tenemos nosotros después ya de la edad madura, que son procesos de coagulación extraños, una tendencia a trombosis o a hacer derrames o a hacer accidentes, a hacer ACV cerebrovasculares por desórdenes de la coagulación. Entonces es muy importante eso que comenta ahí Enoch dentro de sus libros. Y pues obviamente él también comenta esos dos árboles principales que eran el árbol de la ciencia del bien y del mal, a los cuales, y el árbol de la vida, a los cuales Dios había colocado un cerco especial para que el hombre no se acercara, pero sobre todo le dio la indicación acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, Dios, y voy en contra de tantos, entre comillas, conspiranoicos que denigran de Dios, denigran del mensaje de Dios, que es un Dios sanguinario, que es un Dios no sé qué, que si sé cuántas, pues eso se cae por su peso, porque eso es una mentira, eso es una falacia y eso es abominación delante de Dios. Y entonces el juicio de Dios ya cae sobre esas personas tarde o temprano por hablar herejías o hablar blasfemias de las cosas y de la naturaleza divina, de la creación de Dios. No tiene sentido uno hablar ese tipo de cosas sin uno conocer bien las razones y los argumentos y todo lo que está vinculado y correlacionado dentro de la palabra de Dios, así como ya se los comenté. Porque los sacrificios, porque Hebreos, el libro de Hebreos, que estaba dedicado precisamente a explicar todo el modus operandi del orden levítico, del orden sacerdotal y el por qué la necesidad de los sacrificios. Por eso vino el Hijo de Dios, o sea, tendría que haber un sacrificio perfecto. O entonces, como lo dice Pablo, usted entonces, ¿qué sacrificio? ¿O usted qué puede dar por su alma? Dígamelo, ser humano, tratándoselas de dar de Dios y dar de órdenes de Dios. Y ahí menciono unos cuantos, no quiero decirlos acá, pero sí los menciono mimetizadamente sin decirlos, pero son la gran mayoría de estos españoletes que hablan supuestamente de misterio de enigmas y no conocen de nada de teología de la palabra de Dios y de lo que Dios ha estipulado y ha hecho explícito en su palabra. Sería muy difícil si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios para ver por qué pasaron tantas cosas en la historia de la humanidad y por qué hubo este derramamiento de sangre y por qué esa influencia de la malignidad y del mal aún sobre, y en estos últimos tiempos se expresa mucho en la inmoralidad y en la moralidad que tiene el hombre de hoy, aún de este tipo de personajes. Volviendo al tema, recapitulando sobre los árboles que Dios preservó en orden, entonces voy al punto de que Dios sí quería que nosotros conociéramos obviamente el bien y el mal, pero obviamente en su momento, a su tiempo, a su manera, así como lo dice Eclesiastés 3, en la sabiduría que Dios le dio ahí a Salomón. ¿Sí? Todo tiene su tiempo, un tiempo de nacer, tiempo de morir, un tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de celebrar, tiempo de estar con los que lloran. Entonces hay tiempo para todo. Dice, entonces Dios iba a hacer las cosas en su debido y su justo momento. Y Dios tiene todo medido, todo calculado y pues nada se sale de su control. Y lo que se sale de su control ya está juzgado, ya está aniquilado, ya está sentenciado, ya está condenado. Así como nos lo dijo precisamente cuando vino aquí a la tierra y habló precisamente de la naturaleza divina y la naturaleza del mal. No quiero extenderme mucho tiempo más. Yo hace rato que pues no hacía videos, hace como unos 2 años, por lo que me había operado el año pasado de la nariz. Ahora pues tengo un poquito crecido la barbita porque pues me gusta un poquito el estilo judaico hebreo. No el estilo árabe, sino el estilo judaico hebreo. Y si hago diferencia. Y también pues como colofón final, Enoch también habla del árbol de la vida. Yo tengo una posición de que el árbol de la vida no fue alcanzado, por eso al final de Génesis 3 Dios lo preserva en Edén con querubines y un ángel y una espada, de fuego que se revolvía por todo el jardín para preservar lo que todavía era naturaleza especial de vida y que estaba en ese jardín de Edén y que Dios traslocó y traslapó de esta dimensión a la dimensión preservada
que está en el reino de los cielos. Entonces yo soy de la posición que, así como lo dice Enoch, que ese árbol no fue comido, que ese árbol no llegó a ser gastado ni digerido por el humano para preservación de vida. Yo creo que fue usado los otros frutos que llevaban también esa conservación de la línea genética y de la sangre de naturaleza de vida que tenía el hombre. Sin más, pues los dejo, y como dice por ahí un compañerito de un canal, un youtuberista argentino, que acuérdese siempre que no todos los ojos abiertos ven, es decir, despierte sus ojos espirituales, y no todos los ojos cerrados duermen. Por eso es que se están despertando muchos seres que estaban escondidos desde el tiempo prediluviano para estos tiempos, para el tiempo de la ira y el juicio de Dios, para darle justa retribución a los que hacen mal y a los que destruyen el planeta y que obran en maldad. Y bueno, el que lo entendió, lo entendió. Espero que la gente que es cristiana persevera en el cristianismo. Hermanos en la fe, les mando muchos saludos, abrazos también en el Señor, y que espero que tengan discernimiento para conocer, entender y escudriñar esos pasajes que yo les mencioné hoy de la palabra de Dios, y para que entiendan un poquito más, por ejemplo, de la naturaleza especial que tiene el ser humano, lean el Salmo 2, el Salmo 8 y Hebreos 2, acerca de por qué el propósito del Hijo de Dios y por qué venir a esta naturaleza humana, de limitarse a nuestra naturaleza para hacer precisamente sin pecado ese sacrificio perfecto, único y eterno por toda la humanidad, para preservar también la creación, para la regeneración, para la renovación y la restauración de todas las cosas, así como lo dice Mateo 24 Cristo y como lo dice Pablo en Romanos 8. Amigos y audientes, teleaudientes, pues no siendo más, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a nosotros y a las iglesias de todos los tiempos. Maranata, Cristo viene. Amén.